hoy vamos a hablar sobre por qué las dietas no funcionan y si creen ustedes que es mejor o qué es mejor, si quemar kilos o quemar grasa. Y también vamos a hablar sobre lo que es el programa Desafío Detox para Prosperity. Entonces, los invito a que se pongan cómodos y cómodas y pues vamos a iniciar con toda esta información. Bien, pues para iniciar quiero hablar un poco sobre el tema de la saturación de información que estamos viviendo hoy en día. ¿Están de acuerdo conmigo que pues hay un montón de información allá afuera de todo tipo? Y en algunos momentos o en algunas ocasiones hay personas que están hablando sobre que lo más importante es comer comidas completas que solo están derivadas de la naturaleza, que lo más importante son todas las frutas, las verduras, y un balance entre las cosas. Hay personas que están diciendo, no, pero importantísimo comer aguacate todos los días. Hay personas que quizás no compartan esa misma apreciación. ¿Qué tal la parte de los lácteos? Los lácteos nos han como que confundido un montón. Hay gente que dice, ni se les ocurra consumir lácteos, es lo peor que puede haber, y hay otras personas que dicen que lácteos son necesarios. También está el tema de que la persona que deja de consumir lácteos, pues entonces empieza a probar algunas leches de nueces y leches de arroz y leches de soya, que quizá no son la mejor opción tampoco a nivel nutricional, de pronto por la cantidad de azúcar o la cantidad de conservantes. Entonces ahí nos volvemos a enloquecer porque no sabemos realmente qué hacer. ¿Y qué tal esta? De que nos estén diciendo, recomendando, sugiriendo que nos volvamos veganos. 100% veganos, ¿será que no soy vegana? ¿Será que sí? ¿Será que soy pescatariana? ¿Será que soy un vegano a medias? Y hay muchísima confusión alrededor de si me voy libre del gluten, hay personas que dicen que eso es una exageración, hay gente que dice que si las semillas, que si el aceite de coco, que si no el aceite de coco, que si las semillas de chía. Y esa infoxicación nos está llevando quizá a o tirar la toalla y decir, esto no es conmigo, o a tomar de pronto diferentes o decisiones que no son tan buenas o tan recomendables. Pero lo otro es que tanta información contraria y que se contrapone en muchas ocasiones nos está llevando a tener una relación con la comida diferente y a pensar en la comida de maneras que quizá tampoco nos estén ayudando a un estilo de vida saludable. ¿Qué es para ti la comida? Yo les quisiera preguntar en este momento, ¿qué es para ti la comida? Porque para muchas personas la comida es un tema de socialización. Qué rico, nos sentamos en familia. Obviamente esta foto que ven en pantalla es una foto que de pronto no es tan común hoy en día. Sin embargo, para muchas personas, el tema de la alimentación y de la comida tiene que ver con un tema social. Relación con la comida, relación con los amigos, me encanta comer y me encanta compartir. Y ahí empieza también una relación con la comida de tipo como hedonismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es más como por placer, por entre más cosas estrambóticas coma está mejor. Y no estoy diciendo que eso esté mal, simplemente hay personas que tienen una relación con la comida de ese tipo, de la parte social y de la parte también de que sea, digamos, como algo muy adictivo, pero también algo, digamos, como con mucho placer. Para otras personas, la comida es por salir del paso. No importa qué coma, con tal de que me llene, ya, salí del paso. Cuando las personas tienen una relación de la comida como por salir del paso, cualquier cosa va a ser bueno. No se van a cuestionar si es saludable, si no es saludable, si le está haciendo bien en su momento o no. Simplemente lo comen. ¿Por qué? Porque la comida es porque me tocó comer, por salir del paso. Pero entonces no tienen una relación un poquito más estrecha de que la comida puede tener muchos más beneficios. Para otras personas la comida es pecado. Está directamente relacionado con que lo que me como me va a engordar. Entonces no me debería comer eso. Y entonces empiezan y vienen los sentimientos de culpa, de tristeza, de decepción con uno mismo porque se comió el postre que no debía. Y la persona que tiene esa relación con la comida, que es una relación difícil con la comida, está constantemente como en el, ay, no debo, ay, sí debo, ay, no debo, ay, mañana empiezo dieta. Para otras personas, la comida es un tema de ansiedad.
Y vaya que cuando estamos en momentos de estrés, esto se vuelve un factor muy común, como por ansiedad. Y entonces empiezo a comer y a comer, a comer, porque de esa manera el cuerpo, digamos, trata de compensarse emocionalmente. Y entonces estamos comiendo cualquier cosa, es más, cosas como las que ves en pantalla que dice uno, uy, ¿cómo se va a comer eso? Otras personas dirán, uy, ya me lo como, ¿no? Pero es mucho como esa comida por ansiedad que nos hace o nos lleva también a sobrealimentarnos en muchos momentos. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el que deberíamos estar haciendo? Yo creo que no hay ni un bueno ni un malo, todo depende de cómo veas las cosas y cómo son tus hábitos normalmente y todos los días. Pero me atrevería a decir que el ideal es un balance entre que la comida sea placer, que la comida te alimente, te nutra, que la comida te ayude emocionalmente también a sobrepasar ciertos periodos, digamos, de altos y bajos emocionales o de manejo de estrés, y que la comida de cierta manera se vuelva un aliado y no un enemigo. Ahora, según la medicina funcional, la comida tiene 4 definiciones que las vamos a compartir ahorita. La primera es la comida es medicina. Quizás esto ya lo hemos oído en muchas ocasiones. Hipócrates dijo alguna vez, deja que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entonces, cuando empezamos a pensar que si yo le pongo, por ejemplo, un perejil liso a mi ensalada, primero, el perejil liso tiene un sabor absolutamente delicioso. Hace que la comida se vuelva placentera porque el sabor es muy rico. Pero fuera de eso, el perejil liso tiene unas propiedades medicinales espectaculares, igual que cualquier verdura de cualquier color. Pero entonces, cuando yo sé que la comida es medicina y que ese perejil que me voy a comer, o ese tomate que me voy a comer, o esa berenjena que me voy a comer, tiene propiedades desinflamatorias, tiene propiedades anticancerígenas, tiene propiedades que me ayudan, digamos, a nutrirme porque tiene una cantidad de micronutrientes, entonces la comida se transforma en algo diferente. Y ya quizás si yo empiezo a entender que la comida es medicina, quizá esa comida como por salir del paso empieza a dejar de cobrar importancia o dejar de cobrar protagonismo. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, si la comida es medicina, de pronto esos nutrientes que tiene o los pocos nutrientes que tiene esa hamburguesa o esa comida rápida no me convienen tanto como si me vuelco a este lado donde hay frutas, hay verduras y hay un montón de propiedades medicinales. La comida, según la medicina funcional, también es energía. Y esto es muy importante. Créanme que a mí el concepto de energía me parece la cosa más fascinante. Todos los seres humanos deberíamos estar buscando el cómo generar más energía. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas están preocupadas por conservar su trabajo, por hacer mejor su trabajo para no perderlo. Las empresas están concentradas en ayudar a las personas a mejorar su liderazgo, a mejorar su manejo del tiempo, a mejorar un montón de cosas, pero si el individuo no tiene la capacidad de generar energía, nada va a funcionar. Imagínense ustedes al mediodía ya cansados, agotados y todavía les queda toda la mitad de la hora o del tiempo laboral para seguir haciendo lo que se pueda con las uñas porque no tenemos la suficiente energía. Entonces, la base fundamental es más, lo que nos diferencia a nosotros como seres vivos, de otra materia que hay en el universo, es nuestra capacidad de generar energía. Y vaya que sabemos generar un montón de energía, pero necesitamos darle el combustible. Y el combustible es la comida. Entonces, la comida es energía. Es decir, la comida se transforma en energía bajo unos procesos bioquímicos en el cuerpo muy bonitos, muy interesantes, pero entonces cuando yo empiezo a entender que la comida es energía, también quizá pueda empezar a cambiar mi relación con la comida. Ya no es voy a comerme esta ensalada porque tengo que comerme la ensalada, porque estoy a dieta o porque mi doctor me dijo o porque tengo que bajar el colesterol. Cuando yo entiendo que la comida es energía y es medicina, quizá mi relación con la comida empieza a cambiar y empiezo a decir, oye, qué delicia, porque es que esto que me estoy comiendo me está haciendo bien. La comida también es conexión y aquí entra a jugar ese papel muy importante la parte comunidad y la parte relacionamiento social. Es en las horas de la comida donde realmente la familia está unida, si es que comen juntos. Entonces yo diría, es muy importante comer juntos. Esa conexión
social hace que la comida sea aún más medicinal, que provea aún más energía, porque nos ayuda a tener más conciencia en los hábitos de cómo me estoy alimentando. Si yo no genero esa conexión para comer y quizás estoy comiendo todos los días enfrente de mi computador o enfrente de un televisor, no estoy teniendo tiempo de masticar bien, de oler la comida, de comentar qué rica está, de comentar otras cosas que ayudan y mejoran mucho emocionalmente al proceso de digestión. Y si el proceso de digestión se mejora, la absorción se mejora. Y si la absorción se mejora, entonces esa comida que es medicina y que es energía, realmente yo la voy a aprovechar. Y por último, y mi favorito, la comida es información. Todo lo que yo le meto a mi boca es información. Es información porque nuestras células, porque estamos además hechos de células, si me siguen escuchando, así, nuestras células tienen una capacidad de conexión. Hagan de cuenta que son como unas torres de comunicación, unas torres que repiten las señales del celular. Entonces, todo lo que yo le meto a mi cuerpo en forma de comida es información para que las células trabajen bien o para que las células tengan que generar procesos porque la comida que yo les estoy dando no es la mejor información. ¿Qué tipo de procesos hacen las células cuando yo no les estoy dando o mandando la mejor información? De tipo inflamatorio desde el punto de vista metabólico y de muchos otros tipos. Entonces, la comida es información. Si yo le doy a mi cuerpo la comida óptima y buena, se va a crear todo un sistema de comunicación y de información que le va a dar al cuerpo la plataforma para funcionar bien. Por el contrario, si yo no me alimento bien y me estoy alimentando comiendo muchas cosas, lo que llaman en Colombia mecato o lo que llaman en México la botana. Estoy comiendo con muchos químicos, estoy comiendo con muchos colorantes, muchas azúcares refinadas, muchas harinas refinadas. Esa información lo que va a provocar es efectos, por ejemplo, muy inflamatorios o de carácter inflamatorio en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo necesita defenderse de todas esas cosas malas, y lo pongo entre comillas porque no sean malas de malignas, pero sí son muy perjudiciales para nuestra salud. Entonces, ¿qué es en lo que deberíamos pensar como esos secretos de la vida saludable? Primero, obviamente, comer de manera saludable. La comida es fundamental para tener una vida saludable. Si yo no me alimento bien, quizá en este momento no lo sienta. Y eso pasa cuando estamos jóvenes. Una hamburguesa, otra hamburguesa, otra hamburguesa. No me pasa nada. Yo no engordo. Yo tengo un super cuerpo, porque el cuerpo es muy aguantador. Pero eso se va acumulando, eso se va acumulando, eso se va acumulando, hasta que años después brota de alguna manera, o con obesidad, o con problemas metabólicos, o con problemas cardíacos, o algún cáncer. Entonces, la manera de tener una vida saludable, lo primero es comer saludable. Segundo, comer cosas que nos ayuden a incrementar nuestra energía. Vuelvo y repito, en este tren de vida en donde prácticamente tenemos que estar todo el tiempo alertas, pendientes a una llamada, a un WhatsApp, a un correo, a una teleconferencia, a una reunión de trabajo, a estar con los niños, a ir al festival, ¿realmente estamos llegando a la casa fundidos y agotados? ¿O estamos terminando nuestra jornada laboral fundidos, agotados y ni siquiera tenemos tiempo para estar en familia? Entonces, comer cosas, o sea, hacer, bueno, no solo alimentarse, hacer cosas que nos incrementen nuestra energía. Procurar siempre eliminar los antojos para evitar esa comida emocional. Y empezar a entender cuáles son las señales que nos genera nuestro cuerpo. Dime dónde acumulas grasa, porque donde tú estés acumulando grasa, eso quiere decir o nos va a dar indicios de cómo están tus hormonas. Entonces, ¿por qué las dietas no funcionan? También es algo que tenemos que pensar cuando estemos pensando en secretos de vida saludable. Porque si las dietas se limitan nada más a pensar en calorías, bueno, entonces cómete esto, cómete esto, cómete esto, porque tiene calorías, porque no tiene calorías, porque tiene calorías, porque no tiene calorías. ¿En qué momento estamos integrando todo este concepto de que la comida es medicina, que la comida es información, energía y conexión? ¿Por qué las dietas no funcionan? Porque nos estamos yendo a solo la parte de arriba, ¿no? ¿Cuáles son los macronutrientes que tengo que tomar? ¿En qué porciones? ¿Cuántas calorías tiene? ¿Qué tipo de hidratación? Pero eso es solo la punta del iceberg. Nos tenemos que ir hacia adentro a cómo funciona nuestro cuerpo.
Y una desintoxicación es un principio y un muy buen momento, un muy buen inicio para una vida saludable. ¿Por qué? Porque en una desintoxicación aprendemos a escuchar nuestro cuerpo. Aprendemos también, la desintoxicación es buenísima porque nos ayuda también a identificar si nosotros tenemos alguna sensibilidad a alguno de los alimentos que por lo general son de esos alimentos que causan o que tienen mayor sensibilidad o son más alergénicos, etcétera, etcétera. Cuando haces un detox, cuidas tu hígado y el hígado es muy importante para mejorar la absorción de los nutrientes por todos los procesos que hace. Entonces, y que realmente el cuerpo esté desintoxicado. Entonces, un detox es un primer gran inicio para un estilo de vida saludable. Ahora, pasando a otro tema, porque esto es muy importante, un detox que se respete necesita introducir este término de niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo una desintoxicación y necesitamos cuidar nuestro hígado para que éste cumpla sus procesos, necesitamos guardar y que nuestro cuerpo no esté produciendo demasiada insulina, que nuestro cuerpo no esté siendo resistente a esa insulina, que no esté siendo resistente a esa leptina y que no esté teniendo incrementos o picos en ácido úrico. Entonces, el concepto de índice glicémico empieza a cobrar una importancia grandísima. ¿Qué es el índice glicémico? El índice glicémico es la velocidad con la que un carbohidrato, entendamos que los carbohidratos son harinas, azúcares, panes, arroz es carbohidrato, vegetales que tienen almidón como la papa, la yuca, el plátano, tienen carbohidrato, las verduras son carbohidrato, las frutas son carbohidrato. Pero entonces depende de la naturaleza de este carbohidrato. Tenemos carbohidratos que se comportan como la curva roja, es decir, disparan niveles de azúcar en sangre y cuando tenemos ese pico de azúcar, el cuerpo tiene que producir mucha insulina. Y la insulina se lleva todo el azúcar de sangre y caen los niveles de azúcar en sangre. Ahora, un carbohidrato de bajo índice glicémico se comporta como la curva amarilla, es decir, cuando yo consumo ese carbohidrato, se tarda más, se demora más en procesar y en digerir. Los picos de azúcar son mucho menos prolongados porque el carbohidrato tiene menos contenido de azúcar y el tiempo en horas de que yo como ese carbohidrato y se elevan un poquito los niveles de azúcar en sangre es mucho más prolongado. También se produce insulina, claro, pero se tiene que producir menos insulina porque hay menos azúcar. La insulina se lleva ese azúcar de sangre, pero el bajonazo de azúcar es mucho más leve. Ahora, ¿en dónde encontramos el índice glicémico? Les voy a dar el ejemplo del desayuno que me encanta. Resulta que un desayuno que pudiéramos estar considerando como muy bueno, como muy tranquilito, como cero pesado, más bien balanceado, es un desayuno que consta de una rebanada o tajada de pan del supermercado, puede ser integral, puede ser blanco, una lochita o una rebanada de queso 0% grasa, un café con leche, la leche también 0% grasa, y un vaso de jugo de naranja. Utilicé 2, 3 naranjas para el jugo de naranja, lo exprimí yo misma, recién exprimido, y ahí va. ¿Te suena como un desayuno? Pues bien, ¿no? Incluso en algunos planes de alimentación se recomienda este tipo de desayuno como bajo en calorías. Bueno, pues vamos a desglosarlo entonces. Resulta que ese jugo de naranja, cuando yo utilizo entre 2 y 3 naranjas, exprimo todas las naranjas, le dejo a un lado la fibra y me quedo con el azúcar de esas naranjas. Esa azúcar dispara mis niveles de azúcar en sangre porque le quito la fibra y la fibra lo que hace es que ayuda a hacer un colchón para evitar los picos de azúcar muy rápidos. Ahora, cuando yo me estoy comiendo ese pan, el pan industrializado es un pan que no tiene nada de fibra. Por más de que te lo vendan como integral, no tiene nada de fibra, porque la industria alimenticia empezó a descubrir que entre más fibra le quitaran a las harinas, a las arepas, a las tortillas, a los panes, más se conservaban. Si la fibra, digamos que dañaba o echaba a perder más rápido esos productos. Entonces le quitan toda la fibra, hacen que la harina sea prácticamente como un talco y eso se procesa muy rápidamente en nuestra digestión, elevando y disparando niveles de azúcar en sangre. Entonces esa tajada de pan, esa rebanada de pan está contribuyendo a que mi desayuno sea de alto índice glicémico. Sigo con los lácteos.
tajada o rebanada de queso 0% grasa con leche 0% grasa y deslactosada. Resulta que a la grasa, la grasa tiene una particularidad en culinaria muy interesante, que es que le da todo el sabor a la comida. Por eso puse el croissant en la foto, porque la comida francesa es muy tramposa. La comida francesa sabe delicioso y toda la vida ha sabido delicioso porque es llena de mantequilla, tiene mucha grasa. Entonces, la grasa es igual a sabor. En el momento que yo compro un queso 0% grasa o una leche 0% grasa, yo lo que tengo que tener en cuenta es que como le quitan la grasa, que quizás de los nutrientes más importantes que tiene la leche, o quizás de los pocos beneficios que tiene la leche, cuando le quitan toda la grasa, le quitan el sabor. Entonces le tienen que poner y añadir azúcar para que sepa algo. Si ustedes se fijan en las etiquetas de las leches 0% grasa comparadas con las leches enteras, las leches 0% grasa tienen más azúcar y es azúcar añadida, que no es tan chévere. Y por último, bueno, ya vimos eso, ya vimos el jugo de naranja, ya vimos el pan, ya vimos, bueno, sí. Y por último, si yo consumo leche deslactosada, de pronto no es 0% grasa, pero es deslactosada. Pues resulta que para el proceso de hacer deslactosada una leche, no es que le quiten la lactosa. Lo que hacen es que en un proceso separan los azúcares de la leche, la fructosa, la glucosa, la lactosa, para dejar solita la lactosa y lograr, digamos, un proceso en donde apague el efecto dañino de la lactosa. Pero dejamos por ahí brincando y bailando la glucosa sueltica. Y cuando está suelta, entonces también dispara más rápido niveles de azúcar en sangre. Entonces, un desayuno que pensamos que era más o menos balanceado, bajo en calorías, resulta que nos está disparando niveles de azúcar en sangre. También si yo le doy a mi hijo un cereal lleno de azúcar, también estoy disparando sus niveles de azúcar en sangre. Y si me estoy comiendo unos pancakes y le estoy dando a mis hijos unos pancakes con jarabe sabor a maple, estoy disparando mis niveles de azúcar en sangre. Resulta que el cuerpo funciona en unos niveles muy estrechos de azúcar en sangre. Si tengo más arriba de la franja superior que ustedes ven en pantalla, tengo quizá más de 120 de azúcar y tengo el azúcar alta. Si estoy por debajo de la franja de abajo que ustedes ven en pantalla, probablemente tengo el azúcar por menos o por debajo de 80 y tengo el azúcar baja. Entonces, cuando yo me como ese desayuno del que les acabo de hablar, ya sea el pan con el queso 0% grasa con el jugo de naranja, o los hot cakes que mostré a lo último, o el desayuno de mi hijo del cornflakes, disparo niveles de azúcar en sangre por encima de esa franja. En ese punto, el cuerpo produce insulina. A la hora y media, caen los niveles de azúcar en sangre porque la insulina sabe hacer muy bien su trabajo y se lleva toda la glucosa de la sangre, pero cae por debajo de lo que mi cuerpo está acostumbrado. En ese punto que se llama hipoglicemia, el cuerpo entra en un estado de emergencia y producimos algo que se llama estrés glicémico. Sí, es a través de la comida y de disparar niveles de azúcar en sangre que yo le estoy produciendo estrés a mi cuerpo. Y me siento así, cansado, agotado, de mal humor y con comida emocional, es decir, una ansiedad por comer brutal, porque claro, el cuerpo está en un estado de emergencia y le está gritando, acuérdense que la comida es información, le está gritando a absolutamente todas las células de tu cuerpo: hey, necesitamos más comida, necesitamos más azúcar para poder restablecer niveles de azúcar en sangre. Así estamos todos los días por años, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando niveles de azúcar en sangre. Nuestro cuerpo está a marchas forzadas respondiendo a eso y generando ese estrés del que les estoy hablando. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que mucha de la comida o de los carbohidratos que consumimos, a la hora de que disparamos demasiados niveles de azúcar en sangre, eso lo estamos convirtiendo en grasa. Estamos mandando toda esa glucosa a grasa. ¿Por qué? Porque resulta que nuestras células, las células de los músculos, de los tejidos, tienen unas cosas que se llaman receptores de insulina. Hagan de cuenta que la palma de mi mano es la célula y mis dedos son los receptores de insulina. Imagínense por un momento que la insulina es como un carrito de supermercado. En el momento en que yo consumo una comida, el cuerpo ve cuánto nivel de azúcar en sangre tengo y entonces produce esos carritos de insulina. Los carritos llegan, cargan la glucosa y se van de la sangre. Entonces bajan los niveles de azúcar en sangre. Ahora, ¿a dónde se van esos carritos?
Resulta que esos carritos se van a estos receptores de insulina que hagan de cuenta que son como unos estacionamientos, como unos parqueaderos de esos carritos. Y cabe uno por parqueadero. Un carrito, otro carrito, otro carrito, otro carrito, otro carrito. Descargan la glucosa en la célula y es cuando se combustiona en energía o se toma esa glucosa para procesarla en las mitocondrias, para producir los ATPs y entonces generamos energía. Pero ¿qué pasa? Cuando hay demasiada insulina en sangre, ¿qué sucede? Pues claro, si tengo mucha insulina, mucha azúcar en sangre, perdón, entonces se produce mucha insulina. Entonces son muchos carritos. Digamos que si yo me como esos pancakes que les mostré anteriormente y disparo mucho mis niveles de azúcar en sangre, pues entonces mi cuerpo en vez de producir 5 carritos de supermercado tiene que producir 10 porque tiene que llevarse toda esa azúcar de la sangre. Entonces entran a los receptores 5 carritos y me sobran otros 5 carritos. Pues las células grasas también tienen receptores de insulina y estos no son tan exactos, no es un receptor por carrito de insulina, sino que, venga, entren y dejan entrar a todo el mundo. Entonces, si yo estoy disparando constantemente niveles de azúcar en sangre, todo el tiempo estoy produciendo insulina, me veo en la necesidad de hacerlo. Mi cuerpo empieza a cansarse y mis receptores de insulina empiezan a atrofiarse, de tal manera que me voy volviendo resistente a mi propia insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces obviamente tengo menos capacidad de recibir la insulina con la glucosa en las células que las convierten en energía y cada vez tengo más capacidad en acumular esa energía en grasa y las células grasas lo que hacen es que se amarran a esa energía y no la sueltan fácilmente. ¿Por qué? Porque esos son los únicos depósitos que tenemos en nuestro cuerpo para realmente almacenar eso que se puede convertir más adelante en energía. Como les digo, las células grasas reciben todo. Pero entonces, si yo logro un equilibrio hormonal, perdón, si yo logro un equilibrio en niveles de azúcar en sangre, voy a lograr un equilibrio hormonal, porque ya no va a estar disparando la insulina. Obviamente, si yo genero estrés, el adrenalina y el cortisol también se van a disparar y voy a estar generando estrés simplemente con lo que estoy comiendo. Cuando yo logro mantener estable mis niveles de azúcar en sangre, tengo pérdida de peso, tengo pérdida de grasa, especialmente empiezo a notarlo en la cintura, porque forzosamente, si ya no necesito estar acumulando esa glucosa en sangre, porque estoy logrando mantener niveles de azúcar en sangre estables, pues ya dejo de acumular y al contrario, las células grasas reciben la información. Acuérdense que la comida es información, reciben la información de, ven, ya no necesitamos acumular grasa porque no la vamos liberando porque ya no la necesitamos. Cuando yo logro mantener mis niveles de azúcar en sangre estables, logro tener más energía y vitalidad, porque evito tener esos bajonazos de azúcar que me producen cansancio, agotamiento, en cambio tengo energía y vitalidad. Tengo más saciedad y menos antojos, porque claro, evitando esas hipoglicemias ya el cuerpo no va a estar diciéndome, échame más comida. Y por otro lado, incrementa o mejora mi rendimiento físico, mejora mi sistema inmunológico y literalmente yo me siento fantástica. Esto lo descubrí yo, lo aprendí yo hace muchos años y realmente cambió mi vida. Ahora, ¿cuáles son las reglas de oro? En el periodo en el que tú estás comiendo para mantener niveles de azúcar en sangre, se recomienda comer más o menos cada 3 horas. ¿Por qué digo en el periodo en el que tenemos que comer? Porque podemos tener una ventana de que desayunamos hasta que comemos en una ventana no muy grande, que no sean más de 8 horas. Eso se recomienda. ¿Para qué? Para que durante la noche tengamos un periodo de ayuno mucho más largo y eso es mucho mejor para mejorar la capacidad de producción de energía y muchas otras cosas. Pero en esa ventana en donde yo estoy comiendo, para evitar sensación de hambre, para evitar comer por ansiedad, para evitar que haya un bajonazo de azúcar y entonces el cuerpo empiece a pedir más comida, comer cada 3 horas es una buena práctica. Ahora, ¿qué comer? Siempre, ya sea una media mañana, una media tarde, se recomienda comer proteína, carbohidrato y fibra. Una combinación de las 3 cosas para poder mantener niveles de azúcar en sangre estables. Si no, no estamos haciendo nada. La hidratación también es muy importante como regla de oro. Y una regla de oro que me encanta es que el 50% de tu plato sea una buena ensalada. Ahora, los colombianos que me están escuchando necesito que se sienten un momento y que me escuchen esto. ¿Por qué digo los colombianos? En Colombia hay una cultura espectacular
espectacularmente grande de consumo de jugos de frutas. La verdad es que hay una cantidad, ahí sí, espectacular de frutas en Colombia que da pie para hacer unas cosas deliciosas. Sin embargo, los jugos de frutas disparan niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Por su contenido de azúcar. Ya sea que lo cueles, le quitas toda la fibra, como el caso del jugo de naranja que estábamos viendo, dispara niveles de azúcar en sangre. Pero no lo cuelas. En el momento, simplemente el hecho de licuarlo para poder, pues obviamente, hacer el jugo, esa licuada separa la glucosa de la fructosa, de otros tipos de azúcares que tienen las frutas, y entonces dejan la glucosa fuera, digamos como separada, como solita. Eso hace que el cuerpo ¡zup!, la absorba de una. Entonces los jugos de fruta sí o sí, aunque no les pongas azúcar añadida, pueden disparar niveles de azúcar en sangre. Entonces, como regla de oro, yo recomiendo que la fruta no la comamos entera, completa, en vez de estar pensando en un jugo. Ahora, les voy a explicar la magia de lo que sucede cuando manejamos de manera maestra y sabemos manejar el índice glicémico de las comidas. Resulta que en el programa que más adelante les voy a explicar, viene acompañado con esto que se llama semáforo de alimentos. Este semáforo clasifica carbohidratos de bajo índice glicémico, de moderado índice glicémico y de alto índice glicémico, que es la columna roja. Entonces, yo al lograr identificar uno con otro y lograr hacer unas combinaciones interesantes, puedo lograr que mi plato sepa delicioso, pero además que sea de bajo a moderado índice glicémico. Y les voy a explicar cómo. ¿A quién no le gusta el puré de papa o la tortilla española, la tortilla de papa? ¡Uf, qué delicia! Resulta que la papa blanca o el puré, por ejemplo, de papa blanca, tiene 80 de índice glicémico. Lo que se acerque a 100 es de altísimo índice glicémico. ¿Por qué? Porque 100 es la glucosa. Cuando tú te vas a hacer un examen de sangre y de glucosa en sangre, lo que hacen es que te dicen que vayas en ayunas, te hacen tomar un jugo espantosamente azucarado, que eso es glucosa pura, para poderte hacer el examen. Bueno, esa glucosa ¡zup!, se absorbe directico en el organismo, disparando niveles de azúcar en sangre. Entonces, todo lo que se acerque a 100, que es la glucosa, pues se comporta de una manera muy similar. Quiere decir que esa papa blanca, ese puré de papa blanca tiene 80, pues es de alto índice glicémico. Ahora bien, resulta que en Colombia, por ejemplo, hay una cosa que se llama la papa criolla. Es similar a la papa cambray, no en textura, pero es una papa chiquita y es de moderado índice glicémico, tanto la cambray en México como la criolla. En Estados Unidos puedes encontrar unas papitas así chiquitas como moradas, esas son a las que me refiero. Entonces resulta que el puré de papa criolla, que además es delicioso, o el puré de papa cambray, tiene 50 de índice glicémico, tiene menos almidón, por lo tanto tiene menos posibilidades de disparar tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, si yo hago mi tortilla española o mi puré, en vez de con papa blanca, con papa criolla, papa cambray, ya ahí le estoy bajando el índice glicémico a esa comida. Pero si además a esa tortilla pues le pongo los huevos son pura proteína, no tienen índice glicémico. Entonces, esa proteína me ayuda a minimizar el impacto del índice glicémico de las papas. Entonces, si yo a esas papas que ya por sí tienen 50, que es moderado, le adiciono una buena cantidad de proteína y una buena cantidad de fibra, entonces digamos que ese índice glicémico va a tener menos impacto cuando llegue a mi tracto digestivo. Pero si además le pongo verduras, por ejemplo, le pongo unas berenjenas, le pongo un pimentón rojo, todos esos tienen índice glicémico bajo y tienen fibra. Entonces la fibra, la proteína y la grasa me ayudan a minimizar el impacto glicémico de los carbohidratos. Bueno, quiero pasar ahorita en este momento a otro capítulo, y es el capítulo de los suplementos alimenticios. Pero antes de empezar a explicar de qué se trata, quiero que juntos hagamos un viaje en el tiempo. Imaginemos que estamos en la época de las cavernas, a lo que yo llamo de cariño la antropología nutricional. Entonces resulta que esos hombres de las cavernas comían menos calorías, pero con más nutrientes. Es decir, no tenían a disposición una cantidad de comida todos los días, pero esa comida que se comían, así fuera 1 o 2 veces al día, era llena de nutrientes. No había procesados. Ahora, ellos la dieta básicamente lo hacían basados en plantas. Comían muchas plantas con muchos antioxidantes y mucha fibra. Sí comían carnes magras que estaban libres en el campo, que corrían, que incluso el hombre
salía detrás de un búfalo, lo que sea, a perseguirlo. Entonces era un animal que había corrido y que había ejercitado y que había caminado y que había pastado. Y entonces eso hacía que las carnes eran magras o fueran muy magras y ricas en omega 3. Y los tiempos de recuperación eran fantásticos. Se daban las 6 de la tarde, oscurecía, se cerraba la piedra y todo el mundo a dormir. Nada de Netflix, nada de series de televisión, nada que me acuesto a las 12 de la noche viendo Facebook. Todo eso contribuye a un estilo de vida saludable que le permitió a nuestros antepasados ser muy saludables, robustos y poder preservar la especie. El tema aquí es que si la comida hoy por hoy alimenta lo que alimenta, si yo consumo la suficiente fibra que debería estar consumiendo, si tengo opción de conseguir esas carnes magras con omega 3, porque entonces si eso es así, quizás estaríamos diciendo que nos alimentamos bien. Pero aquí es donde los suplementos alimenticios juegan un papel y un rol esencial para mejorar nuestra alimentación, que ya de por sí debería ser muy balanceada. Ahora, la gran pregunta es, ¿todos necesitamos suplementos alimenticios? La respuesta es no, siempre y cuando la persona viva con estas circunstancias. Y te invito a que tratemos de responder estas preguntas, a ver si eres de las personas que necesitan unos suplementos. ¿Tu estilo de vida es la de un recolector cazador como el que acabo de mencionar? ¿Te alimentas solo de plantas, carne salvaje y abundante pescado? ¿Vives rodeado de aire, agua pura, suelos no contaminados? ¿Te ejercitas a diario con tiempos de recuperación óptimos? ¿Recibes luz del sol al menos 1 hora al día? ¿Duermes 9 horas diarias? ¿Vives sin estrés y problemas de la vida cotidiana? Quizás muy difícil contestar a todo que sí. De ahí la importancia de un extra en los micronutrientes. ¿Estoy consumiendo micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes en las verduras y frutas y las leguminosas que me como? Ojalá que sí. Pero definitivamente para evitar una deficiencia nutricional hoy por hoy con la cantidad de contaminación que hay en el ambiente, con la cantidad de estrés, con la ansiedad que estamos viviendo, quizá tenemos una deficiencia y por eso tenemos que tomar micronutrientes o suplementos extras para evitar ese estrés oxidativo que lo que causa es envejecimiento prematuro. Esta gráfica me encanta porque resulta que nos preguntaríamos, bueno, pero si comemos muy, 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 muy bien y así con muchas verduras, como lo dice Catalina, ¿la haríamos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque antes, 1900, remontémonos a 1900, la tierra la dejaban descansar. Entonces cultivaban, cosechaban y dejaban descansar ese pedazo de tierra donde acababan de cosechar por 2 años. Ahí metían pollos, ganado, cerdo, todo lo que ustedes quisieran ahí y los mismos animales, el mismo proceso, fertilizaban nuevamente la tierra. 2 años dejaban como mínimo descansar la tierra. Hoy en día no hay tiempo, no podemos dejar descansar la tierra porque detrás de una cosecha tiene que haber otra siembra y estamos desmineralizando brutalmente los suelos. Hoy en día la capacidad, más bien la concentración de micronutrientes que tienen los suelos son muy pobres comparados a 1900. Entonces, si la tierra no tiene los micronutrientes, estos no pasan al alimento y por supuesto estos no van a pasar a nosotros. Hoy por hoy está súper comprobado que para yo consumir las 400 unidades internacionales de vitamina E que necesita mi cuerpo todos los días, necesitaría 74 tazas de espinaca o 14 tazas de germen de trigo, qué llenura, o 3 tazas de almendras, qué llenura y qué peligro, ¿no? Entonces, y 74 tazas de espinaca, pues tampoco creo que nadie lo hace. Entonces, definitivamente está comprobado que un extra a una buena alimentación es supremamente importante. ¿Cuál es ese extra? Consumir micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, oligoelementos, fitonutrientes son súper importantes para nuestra salud. Pero aquí es un tema muy importante. No todos los suplementos alimenticios son creados iguales. Resulta que no está regulado. Y la industria del suplemento alimenticio, la única regulación que tiene es con que cumplas con el grado alimenticio, estamos bien. ¿Cuál es el grado alimenticio? Con que se cumpla con el 10% de lo que dice la etiqueta del producto pasa. Yo siempre me gusta dar el ejemplo de las galletas de chispas de chocolate. Yo compro un paquete de galletas de chispas de chocolate. En la información nutricional dice 20 gramos de azúcar.
Pero yo abro ese paquete, del mismo paquete puede salir una galleta con 3 chispas de chocolate y otra con 7. ¿Cuál de las dos tiene más o menos azúcar? Evidentemente la de 7 chispas de chocolate puede que tenga más azúcar, pero entonces sería inviable para la industria alimenticia decir es que cada galleta tiene que tener miligramo por miligramo el azúcar que dice con la cantidad de chispas de chocolate. Sería muy complejo. Pero la industria farmacéutica sí lo tiene que hacer. Porque resulta que si yo voy con el doctor y me receta una levotiroxina porque tengo un problema en la tiroides, el doctor tiene que saber que esa levotiroxina de 50 miligramos que me estoy tomando es porque tiene los 50 miligramos. De lo contrario, mi tiroides enloquecería, podría morir, podría tener un episodio grave de salud, en fin. Entonces el médico está confiado que esa levotiroxina o cualquier medicina de grado farmacéutico que esté prescribiendo, lo que dice la etiqueta, lo tiene el producto. En el caso de los suplementos alimenticios, no es regulado y no es requerimiento. Es cuestión más bien de la fábrica, del proveedor que dice, sabes que yo voluntariamente quiero hacer buenas prácticas de manufactura de grado farmacéutico. Y sucede. No es común, es muy escaso, pero sucede. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar, porque a mí de qué me sirve comprar una vitamina C que me dice que tiene 500 miligramos de vitamina C, cuando del mismo frasco saco una y tiene solo 50 miligramos, saco otra y tiene solo 70 miligramos. ¿Sí? Entonces, el poder del grado farmacéutico es súper importante. Ahora, desde hace muchos años en Prosperity, yo personalmente hemos venido trabajando de la mano con un laboratorio americano que se llama USANA. Ellos voluntariamente se someten a buenas prácticas de manufactura de grado farmacéutico. Es por eso por lo que recomendamos con toda tranquilidad este tipo de producto. Por ejemplo, las vitaminas y minerales. Por ejemplo, el omega 3, que también hay una presentación maravillosa para niños, Biomega Junior. Como por ejemplo la acción maravillosa de la vitamina C con extracto de semilla de uva, que es absolutamente maravillosa. O como lo es, por ejemplo, el Magnecal D, al igual que los probióticos. Los probióticos de Usana son absolutamente fantásticos. Los dejo con este video. Quizá no lo escuchen, pero no importa. Aquí dice que cómo crees que se van a ver los últimos 10 años de tu vida. Que si vas a tener tiempo y actividad para poder vivir la vida, tener la fortaleza para vivir la vida, para disfrutarla con tus nietos, con tus hijos, o estar solo y que te cuide una enfermera. Si vamos a envejecer con vitalidad o si vamos a envejecer con enfermedad. Es tiempo de decidir. Es tiempo de decidir y yo los invito a que con este desafío de detox transformemos la salud nuestra, transformemos la salud de nuestra familia, porque como dice la doctora Natasha Turner, alguna vez alguien me dijo que la mejor motivación para vivir de manera saludable era desarrollando una enfermedad degenerativa. Créanme, he estado ahí, he sido testigo de miembros de mi familia en esa situación y no quiero que esa sea su motivación para cambiar. En lugar de eso, deseo el poder inspirarlos a que tomen absoluta y completa responsabilidad por su salud y que piensen en administrar su bienestar con el mismo ojo hacia el futuro como administran sus finanzas. Sin salud, todo el dinero del mundo no tiene significado alguno.